Saludos y bienvenidos a un nuevo video, en Brutality Channel. El día de hoy les traigo, mi tercer iceberg al canal. Si aún no han visto mis dos icebergs anteriores, los invito cordialmente a verlos, esperando que les gusten. El día de hoy les traigo, el iceberg de Max Steel, el cual, debo aclarar, está creado por mí, así que cualquier parecido con algún otro iceberg subido con anterioridad, es por mera coincidencia. También he de agregar que, en este video no se tomarán en cuenta creepypastas absurdas, teorías locas que no resuelven nada ni se tienen pruebas, como eso de que el Max clásico, es en realidad el padre del reboot, entre otras cosas. También debo decir que este iceberg, está mayormente centrado en el Max Steel clásico, así que ni ahora ni nunca hablaré sobre ese adefesio bastardo azul, a menos que sea por temas ligados al Max clásico. Aquí se mencionarán temas más interesantes e importantes para dar a conocer, y que en realidad son dignos de mención y a tomar verdaderamente en cuenta. Si entienden esto, podemos comenzar libremente, sin antes recordarles que pueden suscribirse y compartir el video para apoyar a mi canal, y no perderse de mi contenido. Como bien saben, los icebergs no son novedad, así que como todo contenido de este tipo, iniciaremos con temas que son lo más ligero del título, para bajar directamente hacia lo más turbio y perturbador. Sin más, comenzamos. Nivel 1. Calderos de Elementor. Los calderos de Elementor llamaron la atención por estar basados principalmente en la imagen del característico villano de Max Steel, Elementor. No hay mucho que decir al respecto, ya que esto solamente es un bote, o caldero de plástico, que regularmente se encuentran en días cercanos a Halloween, en ciertos países de Latinoamérica. Gente en internet hizo un alboroto por esto, con creepypastas locas, que aunque entretenidas, no tienen nada que ver con la realidad de esto. Pues es bien sabido que en Latinoamérica, productos no oficiales de este tipo, son muy comunes de encontrar. Cosa que nos lleva al siguiente punto. Bootlegs. Si no sabes qué significa la palabra bootleg, pues básicamente hace mención a aquel producto modificado, no oficial, producto pirata, etc. Una vez establecido esto, creo que entenderán mejor lo antes mencionado. Pues personalmente en mi infancia, era común ver figuras bootleg de Max Steel en el mercado o tianguis local. Como podrán ver, estas figuras pirata, se podían diferenciar fácilmente de las originales de Mattel, ya que generalmente se utilizaban vestimentas que ni al caso con el concepto del juguete real. Aquí en México era común verlos en puestos del mercado, y es probable que lo mismo haya pasado en algún otro país de Latinoamérica. Cabe destacar que esto ocurría de igual forma con la muñeca Barbie. Tacos de mole. Aquí hacemos mención a los vídeos subidos a internet, creados principalmente por niños, ya sea jugando directamente con los juguetes de la línea, o aquellos vídeos editados en la ya extinta Movie Maker. Y es esto último lo que caracteriza a los vídeos de este tipo más populares, extraños y graciosos. Los vídeos titulados, Max Steel Tacos de Mole, y lo que aparentemente podríamos decir, su secuela, Max Steel y el misterio de los tacos. No son explosivamente populares, pero sí son los más conocidos de este tipo, y probablemente también, te hayas quedado con ganas de ver, si se les hizo comer sus taquitos, o no. Jajaja XD. Memes. Como casi todo, Max Steel también se ha vuelto meme. Algunos más creativos y graciosos que otros, hay varios vagando por Facebook, WhatsApp, etc. Sin embargo, el más popular y por ende, el más usado, es el meme creado a partir de la popular escena de la segunda película, acompañado del texto, patas. Haciendo referencia a aquella preferencia de ciertas personas, las cuales se sienten atraídas con los pies. Variantes de este meme se han vuelto virales, y el último más popular, es aquel en el que, Elementor es la representación del hombre o mujer, que tiene gustos placenteros extraños, bizarros, ilegales, asquerosos, etc. En fin, chistes de gente sucia. Página oficial. En este punto hablamos de la ya extinta, página oficial del Max Steel clásico.
Dicha página evolucionó con los años, pero la última versión de esta, antes de que llegara el cambio por el estúpido reboot, contenía cosas bastante buenas y entretenidas, dentro de las que más destaca un juego oficial, donde te enfrentabas a los distintos villanos de Max, y tenías que escoger con qué ataque o bloqueo persuadir a tu enemigo. Según recuerdo yo, también podías escoger como personaje jugable a cualquier villano, si es que lo desbloqueabas antes, pero no estoy muy seguro de esto último. Sin dudas, la página oficial contaba con más contenido extra y entretenido, pero lo que más gente notó y disfrutó fue el juego, que después desaparecería para siempre. Max Steel Covert Missions. Este es el título del primer y único videojuego de Max Steel, dirigido para consolas. Estando únicamente disponible para la ya extinta Sega Dreamcast, y de manera portable para el Game Boy Color. Este juego pasó sin pena ni gloria, ya que actualmente es un juego olvidado y podría decirse que hasta de culto, debido a que es el único rastro en consolas de Max. La trama era interesante y la jugabilidad era generalmente buena, aunque la versión de Game Boy tenía ciertas y obvias limitantes, que hacían que la experiencia no estuviera completa. Aún así, los que llegaron a jugarlo, mencionan que no es un mal juego, a pesar de no tener una producción AAA, como otros títulos buscando expandirse mediante videojuegos. Max Steel PS2. Este es un proyecto desechado, que va de la mano con problemas en su producción. Como el título lo dice, se trataba de un título destinado a tener su debut en la PlayStation 2. Pues en aquel año 2006, se tenía la ambiciosa idea por parte de Mattel Interactive, de traer de nueva cuenta un videojuego, esta vez sobre la tercera película de Max Steel titulada, Cuenta Regresiva. Prácticamente el juego buscaba adaptar los acontecimientos de dicha cinta, lo cual iniciaría los problemas. Pues para producir dicho espectáculo videojueguil, los costos de producción en el equipo creativo eran bastante altos, lo que terminaría por culminar en una cancelación del proyecto. Sin dudas es interesante imaginar cómo hubiera sido este juego, cómo se hubiera visto con una buena producción y presupuesto, y cómo habría afectado esto a la franquicia. Se desconoce si habría sido un título exclusivo para el Play 2, o si también hubiera llegado para Xbox, o la Nintendo GameCube. Nivel 2. Action Man. Este era el nombre de aquel icono de acción perteneciente a la compañía rival de Mattel, Hasbro. Dado a la similitud entre Max Steel y Action Man, muchos, hasta la fecha, siguen creyendo que uno es una copia descarada del otro. Sin embargo, a pesar de sus ciertos y notorios parecidos, la realidad de esto es muy simple. Pues como dije antes, Hasbro y Mattel podrían considerarse compañías jugueteras rivales, entonces, con el afán de competir una con la otra, crearon cada quien su icono de acción dirigido al público infantil. Eso es todo, dos compañías compitiendo por el amor de los niños, y obviamente, el dinero que este pueda generar. Está de más decir quién fue triunfador en esta guerra, y quién sin nada más que aportar, desapareció sin dejar rastro, y sin que la mayoría de niños lo notaran. Barbie. Este tema es tan fugaz y tan bien absurdo, así que no supe si agregarlo o no, pero se me hizo interesante mencionarlo, ya que como con el tema anterior, a la fecha hay gente que cree que Max Steel y Barbie conviven de cierta manera en un mismo universo o línea temporal. Esto no es nada más que habladurías de fanáticos de ambas franquicias, y podría decirse que todo esto se originó cuando algún niño o niña jugó por primera vez a que Barbie tenía un nuevo novio, y no era el conocido Ken, sino Max Steel. Como dije antes, hay gente que cree que las películas coexisten en un mismo universo, sin embargo esto no ha sido comprobado ni desmentido por Mattel o algún guionista o director de las películas. Ya sea que creas que son o fueron pareja, que son amigos lejanos, que a pesar de que no se conocieron nunca las historias pasan en un mismo sitio, solo que en diferente época, en fin. Este tema queda a tu criterio. Turbo Missions y Entech Adventures no son canon. Las Turbo Missions y Entech Adventures, en síntesis, son cortometrajes ligados a dos miniseries de Max Steel, donde se le ve al héroe vencer y detener a los distintos villanos, mayormente acompañado de Saitro.
Sin embargo, hace ya unos años salió a la luz, el hecho de que estos dos segmentos de Max, no son canon en la historia de las películas. Si eres observador, tú mismo ya te habrás dado cuenta de esto al verlos. Pues en ocasiones, Max pelea con villanos que durante las películas, están lejos, encerrados, o simplemente son personajes que no tienen nada que hacer ahí. Es algo curioso y que posiblemente, haya pasado desapercibido. Reboot. Todos conocemos a la fecha, ese jodido cambio que le dieron a nuestro querido héroe de acción, muy por debajo en calidad tanto para los juguetes como para películas y series. Pero lo que llama la atención aquí, son cosas que no todos saben, y es que, además del hecho de que los juguetes, ya tenían rasgos denigrantes de modificación ante un inminente cambio de diseño, cabe destacar que este reboot pitero, ya se habría planeado con anticipación por parte de Mattel, incluso antes de estrenar la última película entre comillas, titulada, Alianza Monstruosa. Pero esto es tema de niveles más abajo en este iceberg. Live action. Es malditamente jodido pensar que esto haya pasado, y a fuerzas con ese maldito reboot, y no con el clásico. Afortunadamente fue un fracaso en taquilla, y en resumen era una película bastante malísima. Digan lo que digan, y quien diga que es entretenida, debo decir que es más entretenido defecar que esto. Siempre tendré la duda del por qué jamás se les ocurrió hacer un live action del Max clásico. Hubiera salido muchísimo mejor con los diseños de los villanos que se hubieran visto muy bien en CGI. Películas clásicas en el canal oficial de Mattel. Uno creería que algo así es totalmente común, pero no. Pues esto pasó hace pocos años, cuando todos creíamos que Mattel se habría olvidado definitivamente del Max clásico. Sin embargo, en el canal oficial de Max Steel en YouTube, se publicaron algunas de las películas clásicas de Max Steel. Lo raro aquí, es que las dos primeras películas no están disponibles en dicho canal. Únicamente a partir de cuenta regresiva, es decir, a partir de la tercera película. Algo curioso y que en su momento nos hizo creer que el Max que todos amamos, volvería. ¡Qué ingenuos fuimos! Elementors malditos. En internet hay cada loco con su tema, y el de aquí, es sumamente extraño. Pues en algunas publicaciones en páginas de ventas, se puede apreciar una figura casual del Elementor clásico. Sea cual sea, no importa, ya que según usuarios, estas figuras de acción están malditas, o generalmente tienen algo maligno que perseguirá a su nuevo portador. Si me preguntan, esta es una buena oportunidad para hacerse de un Elementor clásico y coleccionarlo. Pero la veracidad de las supuestas maldiciones, está bajo criterio de ustedes. Nivel 3. Josh Magra desaparece. A partir de aquí, pasamos con temas que, van más ligados a los argumentos y tramas, de las distintas películas. Iniciando con el hecho de que, a partir de Max Steel, el dominio de los elementos, no se vuelve a ver jamás al alter ego de Max Steel, Josh Magrat. Esto no tiene explicación alguna, y de igual manera, no se vuelve a mencionar ni siquiera el nombre del atleta profesional de deportes extremos, el cual Max encarnaba para proteger su identidad. Con esto también, se dejó de lado eso de los deportes y retos extremos, para centrarse más en el mismo Max Steel. Sencillamente curioso, e interesante. Toxton. El villano más polémico de Max Steel, tiene su lugar aquí, para tocar cierto tema que es visible de lejos en las películas, pero quizás nunca pensaste en ello. Se trata de la posible locura, la cual el villano sufre, debido a la demencia del ser viviente, Toxton. Ya que se dice, que este villano, no es nada más que el producto de un control mental de un ser independiente al huésped, es decir, el villano no es Titus Octavius Sanders. El villano verdadero es literalmente la criatura Toxton, que es el mismo que mediante un control corporal y mental, ha enfermado durante años al señor Sanders. Pruebas de esto hay en las películas, ya que Toxton es capaz de darle vida a criaturas hechas de toxinas. Con esto ya planteado, no es tan descabellado pensar que aquel monstruo, el cual se hizo un guiño a su rostro en la película Amenaza Mutante, no es exactamente Titus. Otro ejemplo que puede servir para entender mejor esto, es el mismísimo Extroyer, el cual también actúa en independiente albedrío de su huésped,
Troy Winter. Esto se vuelve inquietante cuando en repetidas veces, Toxton menciona que fue creado gracias a Entec. ¿Por qué Entec crearía una toxina viva? La decadencia de Elementor. Esto no es algo que nadie sepa, a estas alturas de la vida es bien sabido que con la llegada de más personajes a la saga de Max Steel, Elementor fue el que más resultó afectado con ello. Ya sea por darle más protagonismo a otros villanos, o por malos guiones en las últimas películas, todos sabemos exactamente el tipo de villano que fue Elementor en sus inicios. Voraz, rudo, fuerte, poderoso, y bastante letal. Prácticamente es el villano más poderoso de todos, sin excepción. Sin embargo, todo cambiaría a partir de Max Steel Biocrisis. Pero tocaremos eso y más temas, que tienen que ver con esto más abajo en el iceberg. El diseño original de Makino. De esto no se tiene mucha información. Pero dado el historial de la franquicia, podemos hacernos una idea del porqué de este cambio en el diseño de Makino. Claramente podemos ver en la película, Max Steel contra la Legión Tóxica, una silueta de lo que es Makino, una vez este muta, a causa de las toxinas que caen durante la batalla final. Una mutación un poco extraña, pero que obviamente es resultado de una fusión biomecanoide. Sin embargo, la silueta presentada en dicha escena, se vería muy distinta para encajar con el villano de la película siguiente. Este cambio de diseño podría deberse a que el primer diseño aún se encontraba en su faceta conceptual, es decir, el diseño no estaba terminado como tal. Y por eso vemos una silueta de un Saitro deforme, y en la siguiente película, el diseño definitivo ya se habría escogido para lucir mejor que el anterior. Esto se respalda con el hecho de que la primera aparición es una silueta, y así no habría tanto riesgo si el diseño se cambiaba, o resultaba del desagrado del público. Otra explicación a esto, es algo similar a lo que pasó con Elementor. El diseño original quizá era un tanto aterrador o grotesco para los niños, de ahí a que se censurara con una aparición en silueta, y posteriormente se cambiaría el diseño para evitar polémicas. Pero ¿cuál creen ustedes que sea la causa de esto? El Dr. David Climow. En este punto no vamos a tocar ese tema mundano sobre este personaje de la serie original de Max Steel, y sus gustos por ser en extremo amistoso con los niños. No, esa mierda vétela a ver a un creepypasta de los 2010, porque aquí, hablaremos del Dr. Climow, y su posible conexión con Max. Se dice que el Dr. Climow, antes de que su arrogancia lo dominara, era un trabajador de Entec muy noble y leal. Características que lo harían un hombre agradable y que por ende se dice, que cuidaba a los hijos de los trabajadores de Entec, en ciertas ocasiones. Aquí entra en vigor la duda, ¿acaso el Dr. Climow y Max eran amigos? Cabe destacar que este personaje, posteriormente se convertiría en el villano, Biocon. La desaparición de Jefferson. Cada vez que se le intenta encontrar una explicación lógica a esto, surgen más dudas que respuestas. La última vez que se le ve al personaje Jefferson en la franquicia, es en la quinta película, Biocrisis. De ahí en adelante no se le vuelve a ver ni a mencionar. Pero ¿por qué ocurrió esta desaparición de un personaje vitalmente importante para la saga? Esto tiene una ligera explicación en la película, Amenaza Mutante, cuando el Sr. Ferrus es quien sustituye a Jefferson como el mandamás de Entec. Se dice que, cambiaron las prioridades entre comillas, y por ende, las cosas cambiaron en la corporación Entec. Es aquí donde entran más dudas. ¿Quién ordenó estos cambios si Jefferson era el jefe? ¿Por qué después de ser destituido del puesto, no volvió a contactar a su hijo adoptivo? ¿Dónde está Jefferson durante el resto de películas? Y quizá lo más oscuro de todo. ¿Por qué se decidió que las prioridades de Entec cambiarían? ¿Que sabían que nunca dijeron? Dado a la necedad del personaje de Ferrus por ocultar cosas, lo más probable es que algo confidencial y extraño haya ocurrido. Ivan Vostok. Ivan Vostok es un personaje de la serie original de Max Steel, fue un terrorista a gran escala durante la Guerra Fría, y archienemigo del padre biológico de Max, Jim McGrath. Esto es todo lo que se sabe de manera canónica en la historia, hay teorías locas de fans por ahí, sin embargo nada es verdad, y dado a lo poco que se sabe del personaje, no se puede saber si él mismo sigue con vida o no. Aunque es intrigante pensarlo.
Kat. Similar al caso de Jefferson, Kat es uno de los personajes que perdieron aparición y participación en la saga. Y es mal, pues lastimosamente, también era un personaje vital en la franquicia. Desgraciadamente tampoco se sabe a ciencia cierta qué fue de ella, después de su última aparición en Biocrisis, ni tampoco cuál es su ubicación durante el resto de películas. Lo que a los fans de Max Steel les gusta pensar generalmente, es que volvió a los deportes extremos, y se dedicó a ellos durante los filmes en los que no hace aparición. Pero esto solo es algo de fans, y nada oficial se sabe de manera canónica. Algo extraño que tampoco se menciona ni su nombre como Jefferson, pues era la mancuerna perfecta de Berto. ¿Qué piensas tú? Nivel 4. Droide Psycho. Si algo sabemos del villano Psycho, es que fabricó droides en masa, y están regados por el mundo, con la intención de seguir el legado del Psycho original, destruir a Max Steel. Curiosamente, estos droides parecieran nunca acabarse, siendo destruidos y apareciendo un puñado más en algún otro lugar. Lo cual es algo extraño. Dr. Rendell y Hunter. El Dr. Rendell es el villano entre comillas, de la película Biocrisis. Sin embargo, se menciona que aparentemente, hubo una alianza entre el Sr. Hunter y Rendell, para obtener los cristales del Morphosos. Una alianza no tan notoria, pero cuestionable, y que nos hace dudar cuál habría sido la conclusión de esto, si su objetivo se hubiese logrado. Los clones de Biocon. Esto hace énfasis en aquellos clones de Biocon que murieron en el proceso, no se sabe qué fue lo que los mató, o si en realidad estaban muertos, o estaban en proceso de nutrición para que posteriormente, los especímenes hayan sido liberados. Lo que genera dudas es si se trataban de los 5 isótopos diferentes. Debido a que uno de ellos tenía la forma de un tornado, haciendo alusión al elementor de aire. Extroyer, Troy, salva a Max. En la cuarta película, existe una escena donde Elementor está a punto de asesinar a Max Steel. Siendo interrumpido por Extroyer, quien literalmente, salvó a Max de lo que muy seguramente, habría sido su muerte, a manos de Elementor. Aquí la duda es, ¿fue Extroyer quien decidió hacer tal movimiento, o fue el mismísimo Troy, que tras todo lo ocurrido, inconscientemente salvó a su entre comillas, rival? El paradero de Troy Winter. Tras los acontecimientos de la séptima película, Troy se despide de Max, tomando un paradero desconocido. Lo curioso viene en los diálogos, ya que al despedirse, Max le pregunta que cómo lo puede encontrar después, a lo que Troy le responde sin ser específico, que encontrará la forma, porque él es Max Steel. ¿Acaso era algún tipo de frase con la que Max podía saber perfectamente la ubicación de Troy? ¿Esto habría tenido algo que ver en el futuro? Cohete. Con este ya serían 3 personajes que sin más ni menos, desaparecen aparentemente, porque sí. Siendo el águila cohete, la que haría su última aparición en Max Steel contra el oscuro enemigo, para posteriormente en la siguiente película, desaparecer, siendo solo mencionado. Y de ahí en fuera, nada. No se sabe qué le pasó a Cohete, o dónde podría encontrarse después de luchar en el edificio Eclipse. Y para muchos fans, es un hueco argumental que no se perdona hasta la fecha. Julia Rodríguez en Hot Wheels. Julia Rodríguez, es la mujer ambientalista de la primer película de Max Steel. Sin embargo, para el buen observador, esta mujer hace un cameo, en una de las películas de Hot Wheels. Solo aparece en una fotografía, haciéndonos acreedores a que se trata de la madre de Bert. No son el mismo personaje, pero sí el mismo diseño. Esto último confirmado por Mattel. Nivel 5. El controversial objetivo de Elementor. Lo que impulsa a Elementor de manera primordial, es fusionar las fuerzas de la naturaleza, para crear un apocalipsis que destruya toda la vida del planeta, para que así, se dé pie a una nueva era, salvando así al mundo de la contaminación y el maltrato ambiental que el hombre le ha provocado durante un largo periodo. Es por esto que generalmente a Elementor se le considera un antihéroe, en lugar de un villano como tal.
Sin embargo, esto evidentemente es de los casos, en los cuales el héroe resulta ser de cierta forma el villano, y viceversa. La posesión de Jefferson. En la tercera película, podemos observar cómo, para infiltrarse en Entec, Elementor toma posesión del cuerpo de Jefferson, para así colarse a la cámara transfásica. Sin embargo, aquí queda en duda algo, y es el por qué Jefferson no se infectó con Elementium, si tuvo al Elementor completo dentro de él. Es algo curioso, ya que Kat, con solo un fragmento, estaba al borde de la muerte. ¿Qué es extrayer? Esto se resume en el diálogo que menciona Saitro en la quinta película. Pues si la energía del Morphosos puede usarse para sanar, o destruir, ¿qué es lo que vendría siendo extrayer exactamente? No destruyó a Troy, pero definitivamente tampoco lo sanó, así que, ¿qué es extrayer? La muerte de Berto. Durante los estragos que causa Makino en la octava película, ocurre el secuestro de Berto, el cual, se nos deja ver muy abiertamente a simple vista, que dicho secuestro, pudo terminar en asesinato. Sin embargo, Makino no mató a Berto, aunque pudo hacerlo con la ametralladora que equipó al transformarse. Una escena que deja mucho para pensar. El suelo de Jet. Según la trama de Amenaza Mutante, Titus se encontraba en aquella base tipo prisión de la Antártica, hasta que se encontrara una cura para toda la toxina que se encuentra dentro de él. Sin embargo, en Alianza Monstruosa, pareciese que el suero que Jet tiene, fue fabricado hace ya un tiempo, y por alguna razón, jamás le fue suministrado a Toxton, a pesar que este se encontraba ya en prisiones de Entec. Además del hecho de que Ferrus se ve descontento con la existencia del suero de su hija. ¿Por qué no querían curar a Titus? Las pirámides de Entec. El origen de Toxton tiene que ver con esto, y a su vez levanta cierta incógnita. Pues si nos ponemos a pensar, ¿de dónde sale todo ese material tóxico que se almacena en las pirámides de Entec? ¿Para qué quieren o utilizan tantos compuestos tóxicos? Aún sabiendo que existe el mismo Toxton, ¿por qué seguían produciendo todos esos compuestos? La prisión de la base lunar. Otra de las cosas que levanta más dudas, es el por qué Entec tenía una base en la luna. Y más aún, ¿por qué tenían una prisión, donde el único prisionero era Elementor? Lo tenían lejos de la Tierra por seguridad. Y de ser así, ¿por qué lo volvieron a meter a la Tierra? El guardián. La nave o arma masiva de la última película, se presume como algo ultrapoderoso, con una artillería de punta y altamente destructiva. La pregunta aquí es, ¿contra qué planeaba Entec utilizar un artefacto tan peligroso como el Guardián? ¿Acaso Max Steel no era suficiente para defenderse contra algo en específico? El asesinato de Jim McGrath. Jim McGrath es el padre biológico de Max Steel o Josh McGrath. Se dice que Jim tuvo una muerte devastadora y bastante violenta. No se dice a manos de quién o por qué lo mataron. Solo se sabe que su muerte fue algo sumamente violento. Cosa curiosa, para una serie y películas destinadas a un público infantil. Julia quería tener sexo con Josh. Posiblemente esto solo lo hayan notado una vez hayan crecido, ya que de niños, esto pasa muy desapercibido. Pues en el primer filme, Julia le dice a Josh que planea llevarlo a ver los manantiales. Esto último dicho de una manera demasiado sugestiva. Un detalle o chiste de adultos que, repito, pasó desapercibido cuando éramos niños. Elementor sin cabeza. A pesar de que en la franquicia jamás se ve violencia explícita ni sangrienta, existe una rápida secuencia que es la que más se acerca a todo esto. Perteneciente a la tercer cinta, esto es visible una vez que Max vence a los 5 Elementors, y únicamente queda el cuerpo derrotado del original en el piso. Pero si nos fijamos bien, este no posee cabeza. Quizá lo relacionen con lo que le pasa al Elementor de Tierra momentos antes en la película, sin embargo, no tiene nada que ver con eso. No hay sangre obviamente, pero es algo visible en pantalla. Nivel 6. La masacre de la aldea.
Los acontecimientos de Biocrisis transcurren en una selva, la cual se dice, fue contaminada de manera deliberada por el Dr. Rendell. A su vez, sus creaciones robóticas están esparcidas por la selva. Pero aquí se nos presenta de manera muy sutil, lo que podría ser un escenario de genocidio, en contra de una pequeña aldea que habitaba en dicha selva. Pues cuando Max explora, podemos ver que ingresa a dicha aldea, donde se pueden apreciar jarrones y demás signos de que alguien vivía ahí, antes de la contaminación. Lo turbio se avecina cuando una pantera se acerca a Max, pero esta no lo ataca, así que la fauna del lugar no fue la responsable de tal brutalidad. Sin embargo, un robot con taladros aparece de repente desde dentro de una de las casas de madera, para atacar a Max. Porque estaba dentro de la casa ese robot. ¿Qué les pasó a las personas que vivían aquí? Elementor está muerto. En este punto podríamos tener la explicación del por qué el personaje de Elementor decayó con el tiempo. Pues es a partir de Biocrisis, donde al personaje se le ridiculiza y se le da tan poca relevancia, a comparación de las películas previas a esta. También es en dicha cinta, donde todo el tiempo se le ve a Elementor portar la dichosa caja cerebral que, según, impediría las transformaciones de Elementor. Esto último es obvio que es una mentira, ya que en nuestra cara se nos deja ver que Elementor se transforma en fuego, aún teniendo el aparato en la cabeza. Así que ese aparato que lleva Elementor en la cabeza, no impediría exactamente sus transformaciones, sino que esto sería la evidencia de que este, no es el verdadero Elementor, sino un clon. Una copia exacta, tal y como el Dr. Rendell hizo con Extroyer. Entonces, el Elementor original, habría muerto en el enfrentamiento con Extroyer en la película anterior. Esto respaldado porque, al final de cuenta regresiva, Jefferson dice que Elementor está muy débil. Entonces, a partir de Biocrisis, lo que vemos es solo un clon inferior creado por Rendell. Otro respaldo de esto, es que, a partir de Legión Tóxica, al Elementor no se le vuelven a ver sus transformaciones básicas, y de igual forma, ya no posee los ojos como antes, teniendo un brillo de cierto color. Sea todo esto cierto o no, deja mucho que pensar, y sería una explicación argumental coherente en la trama, para tal decaimiento de personaje. Vitriol. Vitriol es un personaje de la serie clásica de Max Steel, el cual, a pesar de no tener relevancia en la trama, ni como personaje como tal, le causó muchos problemas a Mattel, teniendo que deshacerse tanto de la presencia del personaje en la serie, como le da existencia de las figuras de acción del mismo. Si eres fan, ya conoces la historia, pero aún así es digno de mención. Pues los juguetes de este personaje serían demasiado polémicos en Estados Unidos, ya que después de la desgracia de las Torres Gemelas, se le relacionó de manera controversial al juguete de Vitriol con el terrorismo. Únicamente porque en el juguete venía cierto texto en las típicas tarjetas de misión que poseían los juguetes. El texto traducido dice lo siguiente. Misión. Peligro en la ciudad. Descripción de la misión. El diabólico Vitriol está en lo alto del World Trade Center, dispuesto a destruir la ciudad mediante la emisión de ondas de energía maligna lanzadas por sus brazos. Tu misión. Desbaratar el plan terrorista del malvado antes de que devaste ciudades enteras. El Elementor del tanque amniótico. La escena final de la primer película, Peligro de Extinción, sin dudas dejó marcada la infancia de muchos, por contener algo que después culminó en el rediseño del personaje de Elementor. La escena mostraba los tanques amnióticos de Biocon, donde se veían a distintas criaturas extrañas y bizarras, destacando de entre todas la de en medio. La cual durante la secuencia, abría sus ojos y emitía un rugido atemorizante. La criatura luce parcialmente aterradora, y más el rugido que se escucha, entiendo los problemas que esto pudo generar para varios niños. Mattel tomaría cartas en el asunto, rediseñando al Elementor por completo, haciéndolo amenazador, pero no tan aterrador como lo visto aquí. Rule 34. No pondré imágenes de esto por obvias razones. Y buscar contenido de esto, cae bajo tu propia responsabilidad. Pues la Rule 34 es aquella página que hace contenido un tanto subido de tono, tomando como punto de partida personajes de videojuegos, caricaturas, etc.
Si quieres arruinarte la infancia un poco, hazlo bajo tu propio riesgo. Pues no solo existe arte de ese estilo sobre Max Steel, sino también cosas más explícitas que si eres menor, en serio, no deberías ver. Cancelación. Como dije antes en el video, los cambios y por ende, la cancelación del Max Steel clásico, era algo que Mattel ya tenía planeando desde antes de estrenarse Alianza Monstruosa, dejando inconclusa la historia y final de la saga, así como tirando a la basura todo lo que se había creado con tantos años por detrás. Le dieron lugar a un reboot que hasta la fecha, nadie quiere, y no es popular pero para nada, teniendo jugueterías llenas de estas figuras que no se comparan a lo de antes. Sin dudas es de lejos, el peor error de Mattel como compañía, deshacerse de algo que la gente amaba, y que le daba más dinero del que obviamente, le da el reboot. ¿Cuánto falta para que Disney compre a Mattel? Max Steel Dawn of Them. Traducido al español como Max Steel el amanecer del final, es el título que lleva una supuesta última película de la franquicia, la cual supuestamente, sería la que contaría el verdadero final de la saga. La noticia entre comillas se difundió rápidamente, y publicaciones tipo post, así como vídeos, hilos, etc., se podían ver acerca del tema. Supuestamente, la trama contaría que Elementor estaría fingiendo su torpeza durante las películas previas, para que en este supuesto final, se revelara su verdadera maldad. Se dice que según esta supuesta película, tendría alto contenido maduro, así como violencia, derramamiento de sangre, entre otras cosas. Lo que haría que esta supuesta cinta fuese cancelada, y a su vez, diera paso al reboot. Creer que esta supuesta película en realidad existió, o que siquiera existe un guión, está bajo tu propio criterio. Pero la realidad de esto, es que no se tienen pruebas sólidas de que esto alguna vez siquiera fue una idea de Mattel o algo por el estilo. Y la verdad, a pesar de que todo lo que se dice de este supuesto filme suena genial, dudo que hayan planeado tales barbaridades de escenas, para una franquicia que se vio afectada en su momento, solo por un monstruo grotesco rugiendo. Sería algo estúpido arriesgarse con algo más fuerte. Piénsenlo un poco. Pero recuerden, creer que esta supuesta película es, o pudo ser real, es tu decisión, y solo tuya.